Gloria a Dios por su palabra. Y como estamos en Romanos, hermano, le invito a que abra la palabra en Romanos. Romanos capítulo 1. Hay un texto maravilloso para nosotros esta mañana. Sin duda, Dios te va a hablar a través de esta porción, de esta escritura. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Permítame orar antes de leer la palabra de Dios. Señor, háblanos a través de tu palabra esta mañana. Tenemos hambre y sed de justicia, tenemos hambre de ti. Señor, tú sabes por qué estamos aquí, por qué hemos venido. No hemos venido, Señor, a ser entretenidos. No estamos frente a un show. Estamos, Señor, frente a tu palabra que nos cambia y que nos transforma. Señor, habla al corazón quebrantado. Señor, habla al que está necesitado. Que mientras hablamos tu palabra, ella traiga libertad a los corazones. Que ella hable y penetre como una espada de dos filos. Gracias por ella, en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a quién. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela ¿por qué? Por fe y para fe. Como está escrito, ¿qué dice? Mas el justo por la fe vivirá. Vale la pena volverlo a repetir, ¿no cree usted? ¿Por qué no repite conmigo? Porque no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Qué glorioso es entender la Biblia, entender la palabra de Dios. Muchos miran la Biblia como un libro obsoleto, como un libro que no tiene sentido, como un libro que pasó en la historia y que algunos fanáticos lo conservan. Muchos piensan que la Biblia no tiene nada que decir para este contexto, para este tiempo, y que no es un libro que trasciende. Pero quienes somos de fe, quienes entendemos, quienes hemos sido redimidos por el poder de Dios, entendemos la obra poderosa que hay en la palabra de Dios. Cuando leímos en estos días los evangelios nos hablaron de la vida de Jesús, nos hablaron de la misericordia de Jesús, nos hablaron de cómo Jesús fue a diferentes lugares y sanó al que no escuchaba, al que no veía, al que estaba cojo, al que no hablaba, al que estaba en pecado, como Jesús lo tomó y fue y se presentó a esos lugares, y cómo el Evangelio llegó con urgencia, cómo el Evangelio llegó con prontitud en diferentes lugares, y todo el que lo necesitaba, allí estaba Jesús. Podemos recordar, por ejemplo, aquel encuentro con aquella mujer que había gastado todo lo que tenía, 12 años de sufrimiento, y llega el Evangelio y se encuentra con esa mujer. Cuando entendemos el Evangelio de esa manera, entendemos cómo el Evangelio llega, habla y transforma nuestra vida y nos cambia. Pero luego pasamos al libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos se levanta una iglesia, se levantan unos hombres que fueron transformados por el Señor, se levantan hombres que trajeron una predicación
que transformó y cambió el mundo en su época. Y que por allá quienes no entendían decían, aquellos que trastornan el mundo han venido porque trajeron un evangelio de poder, trajeron un evangelio de esperanza, trajeron un evangelio que cambió el mundo, porque llegó las buenas nuevas de salvación. Cuando usted vino a Cristo, eso fue lo que vino a su vida, las buenas nuevas de salvación. Y el libro de los Hechos nos presenta un relato maravilloso de Dios en el Espíritu Santo actuando y obrando con el pueblo, actuando y obrando con gente sencilla que abrió su corazón a Dios, que se dispusieron y que el Espíritu Santo trajo un crecimiento a la iglesia y que a pesar de todas las dificultades, de todas las luchas, de toda la oposición de los emperadores, la palabra de Dios prevaleció. Pero luego llegamos al libro de Romanos, y eso fue concebido de una forma tan importante. Lo que tratamos de hacer, hermanos, al leer la Biblia durante este año y que usted la lea, es que usted la saque del baúl, es que usted la deje de tener tan hermosa allí en su casa adornándola, y que en vez de tenerla adornándola, usted la grabe y la guarde y la lleve en su corazón y la lea y la sienta como la palabra de Dios, que tiene una inspiración y una motivación y un cambio radical en su vida. Eso es lo que nosotros pretendemos. Y cuando venimos cada domingo a tratar de dar un preámbulo de cada libro y a decir el mensaje principal de cada libro, es para que usted entienda que este no fue ningún libro obsoleto que se quedó en la historia, que es un libro para leerlo y para llevarlo cada día. Es un libro del cual no debe de avergonzarse, es un libro del cual usted debe tener tiempo para leer, es un libro el cual usted debe de amar y llevarlo cada día. Llegamos al libro de Romanos. Y el libro de Romanos para algunos es tan diferente, para algunos es tan difícil, y tienen razón y tienen sentido, porque no entendemos a veces el libro de Romanos. Y cuando comenzamos a leerlo pasamos inmediatamente las páginas y como que decimos, no entendemos. Pero ponga atención esta mañana el hilo de pensamiento que hay en este libro para que usted vea la profundidad, y cuando usted se acerque al libro de Romanos va a ver a Dios mismo actuando en este libro. ¿Por qué es tan difícil de entender a veces para nosotros el libro de Romanos? Porque venimos de historias y a nosotros nos gusta mucho la narrativa, nos gustan las historias. Y a nosotros se nos graban mucho las historias y todo lo que acontece en un lugar a otro, nosotros eso se nos graba. Muchos de ustedes podrían citar esta mañana muchos testimonios y ejemplos de lo que Jesús hizo allí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos estos lugares. Pero cuando llegamos al libro de Romanos, llegamos como a una pared. ¿Por qué? Porque es una argumentación. Porque nos pone a pensar, porque ya no son historias y experiencias, sino que es el razonamiento que viene de Dios. Y a muchos no les gusta pensar, a muchas personas no les gusta pensar, no les gusta hacer el ejercicio neurolingüístico de la reflexión interna y pensar, sino que tendemos a que todo nos lo den mascado, a que todo nos lo den pulpito. Pero cuando usted se mete con la palabra de Dios y entra en ella, por muy profundo que sea el libro de Romanos, Dios da la inspiración y la revelación para que la persona más sencilla y más ignorante entienda la palabra de Dios, porque esto no lo escribió ningún hombre, sino que lo escribió Dios mismo, inspirando a hombres para que escribieran el pensamiento de Dios. Por eso es un libro diferente. Y cuando llegamos al libro de Romanos, nos encontramos que el libro de Romanos fue escrito para una cultura, para una sociedad de leyes, de cultura. Pablo, le voy a contar qué pasó con el libro de Romanos. ¿Quieren escuchar la historia? Sí. Les gusta el chisme a estos dos.
El libro de Romanos se escribe no por casualidad. El libro de Romanos se escribe en un momento importante de la iglesia cristiana. Pablo iba a ir a Roma a visitar la iglesia de Roma. Él no conocía esa iglesia. Recuerda que estamos en el siglo I, por allá en el año 50 después de Cristo. El cristianismo tiene un auge poderoso, la iglesia está creciendo porque se estaba cumpliendo que iban a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que era un tiempo de persecución y la gente tuvo que salir de sus lugares, y gracias a esa persecución ellos empezaron a predicar el evangelio y el evangelio creció. El evangelio creció por la persecución de los cristianos, porque hubo una persecución y tuvieron que salir a esconderse en otros lugares, pero a esos lugares llegó la palabra de Dios. Y en el año 50 el evangelio estaba creciendo en un dinamismo. Por esos hermanos expatriados que se habían ido de Jerusalén, ahora estaban en Samaria y hasta lo último, en todos los confines. Y en Roma había una iglesia, la iglesia de Roma. Recuerden que Roma es el imperio en ese momento, es quien manda la parada. Roma es el Estados Unidos de esta época, el que impone la moneda, el que se impone militarmente, el que conquista, el que dolarizó, el que tiene el idioma comercial. Roma en ese momento era y tenía el mando y el control sobre el mundo entero. Y Pablo quería ir a visitar esa iglesia. Y el mismo libro nos lo dice. No tenemos que ir a otras fuentes para entender que Pablo quería ir a Roma. En el versículo 13 del capítulo 1 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, a la iglesia de Roma, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo es el apóstol de los gentiles. De los que no eran judíos, él fue por todas partes a predicar el evangelio, pero él no conocía la iglesia de Roma. Alguien había ido a Roma a predicar el evangelio, y esa iglesia era grande, y él estaba interesado en conocer a Roma, pero se presentó un problema. El problema que se presentó y que él fue estorbado para ir a Roma es que la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén estaba pasando por un momento muy difícil económicamente. Estaba pasando por un momento de hambre. Había necesidad en la iglesia de Jerusalén. Entonces, ellos pidieron una donación, pidieron una ofrenda a las otras iglesias de los diferentes municipios y pueblos que habían en la época. Mandaron una misiva y dijeron: mira, la iglesia de Jerusalén, los hermanos allí están sufriendo, están pasando por necesidad económica, están aguantando hambre. ¿Y qué hicieron esas iglesias? Esas iglesias de los gentiles, en el capítulo 15, versículo 26 nos dice que recogieron una donación de la iglesia de Acaya y de Macedonia. Recibieron una donación para la iglesia de Jerusalén. Y Pablo, en vez de ir a la iglesia de Roma, Pablo decide ir a Jerusalén a llevar esa ofrenda de amor. ¿Por qué? Porque Pablo decide no ir a Roma a visitar los hermanos de Roma, sino que decide ir a Jerusalén a llevar la ofrenda. Porque Pablo vio un momento maravilloso de unir las dos iglesias, de unir la iglesia universal. Ya no era la iglesia de Jerusalén de los judíos, sino que era la iglesia que ya estaba diseminada por todas partes de lo que era el mundo en esa época. Y él decide más bien unir las dos iglesias y decirle a los hermanos de Jerusalén: mire, los hermanos gentiles, los griegos, los de tal lugar, Acaya, Macedonia y otros, traen esta ofrenda y este donativo para ustedes. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Pablo, antes de irse para Roma, antes de viajar a Roma a llevar la ofrenda, Pablo escribe una carta. Pablo escribe esta carta. Yo no sé cuánto tiempo se demoraría, cuántos días demoró escribiendo la carta.
Debe haber sido muchos días. Y en el versículo 16 nos dice quién le ayudó a escribir la carta. Un hermano que se llamaba Tercio le escribió la carta. Él se la dictó y Tercio la copió. Y una hermana dentro de la iglesia que se llama Febe, que está también en el capítulo 16, si usted lo leyó esta semana, se encontró con unos nombres muy raros. Allí una lista, un sinnúmero, una lista grande de hermanos que eran cristianos y que estaban allí. Y una hermana dispuesta llevó esa carta para Roma. Yo puedo imaginar a esta mujer sencilla cuando Pablo escribe el libro de los Romanos y entrega esa misiva a esa mujer en sus manos para que lo lleve a la iglesia de Roma. Esta mujer no supo lo que tenía en sus manos. Ella no supo que esa carta iba trasegar de generación en generación, que esa carta era la palabra de Dios, que una mujer sencilla, que una sola vez se menciona en la Biblia, nunca más se vuelve a mencionar la hermana Febe, y ella es portadora de una de las cartas más importantes de toda la Biblia, como es el libro de Romanos. El libro de Romanos trajo un avivamiento en el siglo I, cuando la gente lo entendió, cuando la gente abrazó la fe cristiana, trajo un avivamiento. Y es un avivamiento que, si usted entiende esta mañana, va a perdurar en usted. Déjeme decirle por qué el libro de Romanos es tan importante. Y si usted entiende eso esta mañana, si usted logra entender eso esta mañana, usted ha entendido el Evangelio. Si usted logra entender lo que yo le voy a decir esta mañana, cuando usted lea los demás libros de Romanos en adelante, usted va a obtener una perspectiva diferente de lo que Dios ha hecho y lo que Dios quiere hacer en usted. Es lo siguiente: el libro de Romanos está concebido para juristas, casi que para abogados. Por eso es tan difícil para nosotros entender el libro de Romanos, porque en ese momento el idioma koiné se conformaba de 3 dialectos. Uno de ellos era el koiné ático, el koiné jónico y el koiné ptolomaico. ¿Por qué menciono esto? Eso no se lo tiene que aprender, pero eso es importante para que usted entienda el contexto de lo que estoy hablando. El koiné o el idioma popular de la época era el idioma dórico y jónico. Era un idioma popular, era un idioma de combate. En nuestro medio, un idioma muy paisa, muy castellanizado. Era un idioma que cualquier persona podía entender. Pero allí en Roma había otro estatus, había otro dialecto. Y el dialecto que hablaban entre los gentiles y los griegos de allí era un griego ptolomaico. El griego ptolomaico era un idioma para juristas, era un idioma para intelectuales. Y Pablo tenía que darlo en un idioma no tan popular, sino en un idioma más relevante y para intelectuales, que cualquiera en Roma que lo leyera podía entender que ese hombre estaba bien parado y sabía lo que estaba escribiendo. Muy seguramente por eso Tercio, seguro que él entendía ese idioma ptolomaico, ese dialecto, y por eso le escribió la carta en ese dialecto. Y es interesante que cuando llega la carta, llega en un idioma que es, llega en el momento que es. Y Pablo traza allí 2 cosas. Pablo traza 2 líneas. Pablo traza 2 líneas de pensamiento en este libro. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? ¿Qué nos hace justos? ¿Qué hace justo al hombre delante de Dios? ¿Qué lo justifica?
Por eso usted ve allí entre las líneas que aparecen palabras nunca antes vistas, palabras de derecho, palabras muy propias para los abogados, palabras de juristas, derecho, redención, justificación y un sinnúmero de palabras a los cuales no estamos familiarizados con ellas. Y Pablo traza la línea de pensamiento entre lo que es ley y lo que es justicia. Joven, entienda eso esta mañana, hermano, entienda eso esta mañana. Rápidamente le voy a decir cuál fue el pensamiento plasmado de Pablo aquí en este libro. Por un lado, él les dijo que es la ley, y que ellos cumplían la ley, y que ellos, el mundo de la época, eran justos, justificados delante de Dios por el cumplimiento de la ley. Eso es lo que el Antiguo Testamento nos dice, que si cumplían la ley, eran justos delante de Dios. Y todo el argumento de unos capítulos, capítulo 2, capítulo 3, está hablando de que el hombre se justificaba delante de Dios por el cumplimiento de la ley. Eso hay que entenderlo. Y eso hay que entenderlo porque la tradición de nosotros, la tradición religiosa de la que nosotros venimos, nos habla de eso, de ser justos delante de Dios por el cumplimiento de la ley. Que si usted cumple la ley, eso lo hace acepto delante de Dios. Y por eso cuando usted estaba niño, por eso a usted lo bautizaron, por eso a usted le hicieron la primera comunión y lo confirmaron, por eso hubo el sacramento del matrimonio, por eso la ordenación, por eso el que se va a morir, llamen al sacerdote para la extremaunción, y por cumplir, note esto, porque esto es lo que se quebranta en el libro de Romanos. Por el cumplimiento de la ley, por usted cumplir esos requisitos, ya usted es salvo. ¿Por qué cree usted que la gente no busca de Dios? Que la gente no obedece a Dios. Porque la gente dice, con que yo cumpla la ley, con que vaya a la iglesia, con que guarde esto, con que dé limosna, con que haga aquello, yo ya soy salvo. Y no necesito más. Por eso la gente no obedece el Evangelio, porque no ha entendido qué es el Evangelio. Entonces Pablo traza ese planteamiento de que es la ley. Los que cumplen la ley para ser salvos. Pero él tumba ese planteamiento. Y el planteamiento nuevo de Pablo es la justicia de Dios en Jesucristo. No es por el cumplimiento de la ley, sino por la fe que nosotros tengamos en Jesucristo. Por eso el capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente. Capítulo 3, versículo 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Note, el hombre, esta es la conclusión a la que Pablo llega, que usted no es justo, usted y yo no somos justos por cumplir la ley. Los fariseos creían que por guardar el día sábado, ese cumplimiento de la ley, ellos eran justos delante de Dios. Y Jesús sabe por qué Jesús, entonces el día sábado, porque hizo milagros. Porque Jesús les quería enseñar que el día sábado está al servicio del hombre y que Él vino para dignificar al hombre, no para que el hombre estuviera esclavo de la ley, sino para que pusiera su mira en Él. Ese fue el planteamiento de Jesús. Y en el libro de Romanos está el planteamiento de que es ser justo delante de Dios. Y eso es para usted y para mí. ¿Qué somos justos? ¿Por qué somos justos usted y yo? Usted y yo no somos justos por cuanto venimos a la iglesia, por cuanto usted es muy bueno, por cuanto usted tiene un corazón muy generoso. Allá afuera hay cantidad de personas que se creen que están bien y personas que están muy buenas, personas que creen que son buenas, pero eso no los justifica delante de Dios. Delante de Dios los justifica el creer en Jesús, el someterse a Jesús y el vivir en la fe de Jesús. Por eso este salmo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, ese texto, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para quién?
para el que cree. Poder de Dios para el que cree. Porque Pablo dijo y utilizó la palabra, no me avergüenzo del Evangelio. Porque en esa época era una vergüenza hablar de Cristo. Era una vergüenza hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque el imperio romano era grande y avasallador y conquistador, y sus dioses eran conquistadores, eran héroes y no morían. Aquí Pablo está hablando de un Dios que se hizo carne y que murió. Está contrastando con los ideales sociales de la época. Y Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el creer en Jesús es el poder que levanta y que transforma. Es parecido a este tiempo. Es parecido al tiempo de hoy, donde personas se avergüenzan de andar con Jesús. Personas se avergüenzan de ser cristianos. No han entendido que allí está el poder y la vida en Jesús. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para el que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Déjeme decirle una cosa del libro de Romanos, para que usted lo entienda de la siguiente manera. En el capítulo 1 y 2 hay un desencanto y un desánimo por la vida. Hay todo aquello de una vida sin esperanza. Hay una depravación total. El hombre está depravado. El hombre está en una decadencia aquí en el libro. Si usted mira cómo el hombre es culpable, cómo Dios lo entregó a pasiones vergonzosas por su propio pecado. Es un libro que comienza sin esperanza. Es un libro que comienza en decadencia. Pero a medida que van pasando las páginas, encontramos que la respuesta está en Dios. Cuando el hombre es justo delante de Dios, deja de vivir una vida depravada, una vida sin misericordia, una vida de odio, una vida de desamor, cuando ya no vive por la ley, sino que vive por la justicia y por la gracia de Dios. Y al final del libro, en el capítulo del 12 al 15, encontramos cuál es la práctica y la vida cristiana de los que han sido redimidos y transformados por el poder de Dios. Gente diferente, gente cambiada y motiva a vivir en el gozo y en la paz. Hay un clímax en este libro. El clímax en este libro es comenzar de la decadencia, de la muerte, de la tragedia y terminar en la regeneración y en la transformación de Dios a una vida diferente y a una vida plena en Cristo. Si usted mira el libro de esa forma, si usted mira este libro, cómo comienza en tragedia y cómo comienza en muerte, pero al final va a encontrar que el libro termina en vida, que el libro termina en esperanza, que el libro termina en que Dios obró, en que Dios estuvo activo, en que Dios metió su mano, parecido a lo que acontece con usted y conmigo en un mundo sin esperanza, en un mundo de depravación, en un mundo de tanta inmoralidad. Pero cuando venimos al Señor, su palabra nos regenera, nos cambia y nos transforma y somos vidas diferentes. ¿Sabe qué plantea el libro de Romanos? El libro de Romanos nos plantea un juicio. Un juicio. ¿Qué hay en un juicio? En un juicio hay un juez, ¿cierto? ¿Qué más hay en un juicio? Alguien que va a ser sentenciado. ¿Qué más hay en un juicio? Díganme. Hay testigos, hay un juez, hay un acusado, hay abogado, hay un fiscal acusador, hay personas del Ministerio Público que todos se den derecho y en justicia. Pues el libro de Romanos hace un juicio al hombre. El libro de Romanos nos hace un juicio a usted y a mí. Hace un juicio a la humanidad. Y en esta mañana vamos a hacer un juicio. Vamos a hacer un juicio donde el protagonista es usted.
Vamos a hacer un juicio donde vamos a ver si usted es sentenciado a muerte o usted es absuelto de sus pecados. Vamos a hacer un juicio donde alguien va a representarnos a usted y yo. Va a representar la humanidad, va a representar la tragedia. Y yo le voy a invitar que el acusado pase aquí adelante porque lo vamos a condenar, que pase a este estrado. Pero ojo, que ustedes van a ser el jurado de conciencia. Ustedes son el jurado de conciencia para ver si lo absolvemos o si te sentenciamos. Ustedes van a tener dos papeles. Ustedes son público, jurado de conciencia, pero ustedes son él. Esto es lo que somos. Esta es la inmundicia que hay en el corazón. Avaricia, maldad, robo, fornicación, adulterio, todos los conflictos, todo lo que acontece en nuestra vida. Este es el hombre que es sentenciado y que nos representa a usted y a mí. El libro de Romanos, en el capítulo 1, presenta esto: la depravación humana, presenta la decadencia humana, presenta el corazón del hombre, cómo el corazón del hombre tiende a pervertirse siempre. Y eso es el libro de Romanos en el capítulo 1. Vamos a mirar los hechos. ¿De qué lo vamos a acusar? Vamos a acusar a la humanidad, vamos a acusar al mundo, porque todos entran ahí. Dice el libro de Romanos que no hay justo ni uno, que todos pecaron. Dice que pecaron los judíos, que pecaron los griegos, los gentiles, y que pecó todo el mundo, que nadie se salva. Cuando Dios entregó un mundo en armonía, un mundo de paz, un mundo no quebrantado, un mundo sin odio, un mundo lleno de amor, lleno de paz, para sojuzgar la tierra, para cuidarla, para salvaguardarla. Este hombre destruyó la tierra. Este hombre acabó con el amor, acabó con la familia. Este hombre que es usted acabó con los valores y con los principios. Este hombre lleno de maldad, lleno de fornicación, fue infiel a su mujer, trató mal a sus hijos. Es un hombre que no es cabeza de hogar, es un hombre frente a toda la perversidad que nos plantea el capítulo 1. Pero vamos a mirar los hechos. Vamos a mirar de qué hechos le vamos a condenar. Y ustedes me van a decir si lo vamos a absolver o si lo vamos a dejar condenado. En el versículo 8, en el versículo 18 de Romanos, donde está el libro espejo que nos muestra lo que el mundo hizo, lo que el judío hizo, lo que usted y yo hicimos, dice que la justicia de Dios, la ira de Dios se revela. En el versículo 21 dice que no conoció a Dios, que no glorificó a Dios. Versículo 21 del capítulo 1, no glorificó a Dios, ni le dio gracias a Dios. Versículo 22, se hizo necio. Versículo 23, cambió la gloria de Dios incorruptible. Capítulo 24, deshonraron sus cuerpos. Capítulo 25 dice, 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dice que honró dando culto a criaturas que no eran de Dios. Dice que las mujeres se entregaron a pasiones vergonzosas. Dice que el hombre dejó el uso natural de la mujer, de modo que también el hombre se pervirtió. Y lo peor aún es que este acusado, en el versículo 29 dice que se llenó de maldad, que está atestado de toda injusticia, que está lleno de fornicación, que está lleno de perversidad, que está lleno de avaricia, que está lleno de envidia, que está lleno de injurios, de soberbia, de altivez, que su carácter cambió al carácter que Dios le dio, porque en su libre albedrío Él determinó convertirse en esto. Por la voluntad que tiene, no amó a Dios, sino que decidió seguir la maldad. Ahora,
Vamos entonces, después de ver estos hechos, vamos a ver por qué debemos de sentenciar. Le vamos a sentenciar porque cayó de la gracia de Dios. Le vamos a sentenciar porque no hay justo ni a uno, porque no hay bueno nadie, porque todo el mundo está bajo el juicio de Dios, porque dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, porque la palabra dice que la paga del pecado es la muerte, y que toda alma que pecare, esa morirá. Este que es el mundo, este que es usted y yo, merece la muerte por cuanto se alejó de Dios. Pero vamos a preguntarle al jurado, esta mañana, y el jurado de conciencia, después de ver la justicia de Dios, la santidad de Dios, la eternidad de Dios, va a decir si este condenado merece ser absuelto o merece la muerte eterna por cuanto deshonró a Dios y cayó a la muerte eterna. Jurado de conciencia, levante la mano los que dicen que este hombre debe ser absuelto. Levanten la mano los que dicen que debe ser condenado y que merece morir por cuanto pecó y deshonró a Dios. Levante la mano. Una persona, dos personas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merece la muerte. Merece la muerte. Vamos a darle la muerte. Vamos a darle la muerte porque los que estaban a favor ninguno levantó la mano. Pero los que piden que este hombre merece la pena de muerte, vamos a sentenciarlo a muerte. Y la pena de muerte es eterna. Pero todo condenado merece ser escuchado. Todo condenado merece escucharle. ¿Qué tiene que decir? Un momento. Yo creo en Dios y tengo mi fe puesta en Él. Esto no es justo para mí. Primeramente, en Romanos 5:1, el Señor me viene a decir que Él me está amando. Justificados pues por la fe, tenemos paz en Dios, que es con Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Romanos 5:8 me repite que más Dios muestra su amor para conmigo, que aún yo siendo tan pecador y tan inmundo, Él murió en la cruz por mí. En Juan 1:12 yo le he recibido, tengo mi fe puesta en Él, y me dice que más a todos los que creyeron en Él y al que le recibió en su corazón, le dio potestad de ser hecho hijo de Él. Y en Juan 3:16 su hijo murió por mí en un madero crucificado. Yo creo en Él y le recibo, y hoy me humillo ante los pies de Jesús y le recibo con todo mi corazón y me despojo de la injusticia que el mundo me está dando. De esta inmundicia y recibo al Señor en mi corazón. Y ahora la pregunta es: ¿ustedes le reciben como yo le he recibido? Vamos a dejar esa inmundicia atrás. Vamos a recibir al Señor en esta mañana. Ahora eres absuelto de toda culpa. Eres justificado por la fe en Jesús, mas no por tus obras. Ahora eres nueva criatura, de modo que por cuanto estás en Cristo, nueva criatura eres. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. Esa es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Estábamos condenados a muerte, no había remedio. Por eso el libro comienza en una depravación, el hombre sin esperanza, el hombre perdido. Pero cuando viene Cristo y levanta, cuando viene Cristo y hace la obra poderosa en el corazón del hombre,
Dios, ¿quién te acusará? Nadie te puede acusar, porque la Biblia dice que estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la condición, ese es el puesto que el Señor te da, por lo cual seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es la justificación. Eso es entender que ya no eres justo por cumplir la ley, sino que eres justo por cumplir la obediencia y el sometimiento a Dios. Déjeme decirle lo último para terminar. Déjeme decirle lo último. El capítulo 16 del libro de Romanos termina de una forma gloriosa. Yo sé que muchos de ustedes cuando pasaron por Romanos capítulo 16 lo hicieron sin interés y desganado, pero es un capítulo precioso porque lo que muestra allí es gente justificada, es gente santa, es gente que entendió el Evangelio, es una mujer como Febe que toma esta carta de los romanos, la lleva a Roma y extiende el puente y el Evangelio para que usted y yo creamos. Gente sencilla, gente que no vuelve a aparecer, gente como Aquila y Priscila, una pareja que abrieron su casa para que allí comenzara una iglesia, para que obrara la palabra de Dios, para que se levantara. ¿Cuál es la exhortación esta mañana? Que usted y yo vivamos en la abundancia del Señor, que usted y yo vivamos en la esperanza de Cristo, que usted y yo vivamos en este tiempo reconociendo en quién hemos creído, que usted saque toda la perversidad de su corazón y la lleve a Dios, que se despoje delante del Señor, que tome el Evangelio en serio, que tome la justicia de Dios en serio, que no pisotee la sangre de Cristo, que viva para el Señor, que empiece a vivir como un hombre completo, una mujer completa en el Señor. El mundo te descompone, el mundo te divide, el mundo te destruye, pero la justicia de Dios es completa, te santifica y te regenera. ¿Por qué la gente no entiende el Evangelio? La gente no entiende el Evangelio porque no se han regenerado en el Señor, porque no han nacido de nuevo, porque no basta simplemente con creer, sino con llevar una vida de santificación y de regeneramiento en el Señor. Puede que usted sea imperfecto, puede que le falte mucho, pero empiece a crecer en ese proceso de santificación al Señor. Deje de mentir, deje de robar, deje de ser egoísta, deje de ser infiel, empiece a crecer en la santidad y en el regeneramiento de Dios, y eso es lo único que te hará justo. La fe en Jesús. Usted por sus fuerzas no puede solo, usted por sus propias fuerzas no puede, usted necesita la ayuda del Espíritu Santo, porque el drogadicto le cuesta cambiar, el alcohólico le cuesta cambiar, porque cuesta dejar el cigarrillo y los vicios, porque no basta simplemente con tener la llenura del Espíritu Santo para que camine conmigo, para que me lleve a vencer, porque usted solo no puede, usted necesita de Dios para vencer, usted necesita de Dios para tener un buen hogar, usted necesita de Dios para ser un buen joven, para ser una buena madre, para ser un buen estudiante, para ser un buen comerciante, para ser un buen empleado. Usted necesita de Dios, de lo contrario usted está bajo la ley y no bajo la justicia de Dios.